cordial bienvenida al seminario Discipulado en Grupos Pequeños. En esta oportunidad estamos llegando a la sesión número 7 del nivel intermedio. Y la sesión número 7 tiene por título Cumplimiento de la misión en el grupo pequeño. Vamos a empezar con una lectura de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47 dice lo siguiente: Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos ver que en este texto de la palabra de Dios se nos habla acerca de una iglesia dinámica, una iglesia que alaba al Señor, que se reúnen juntos tanto en el templo como en las casas, y que además es una iglesia que está en crecimiento, porque el texto dice, y cada día se añadían los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había crecimiento. Como había crecimiento espiritual, había crecimiento en la oración, había crecimiento en la comunión unos con otros, había crecimiento en la doctrina, entonces de modo natural también había crecimiento numérico. Las personas venían para la iglesia y se añadían. Dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia. Dios mismo como el gran responsable del crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia persevera en la comunión con Dios y en la comunión unos con otros, entonces la iglesia crece. Vamos a ver qué es lo que dice ahora aquí Elena de White en una declaración muy importante que seguramente conoces. Dice lo siguiente: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Esta es una declaración muy importante. Dice Elena de White, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. En otras palabras, si no hemos nacido como misioneros, quiere decir que no somos verdaderos discípulos. Porque si somos verdaderos discípulos, es inevitable que en el reino de Dios hayamos nacido como misioneros. El verdadero discípulo es un misionero. Si no es misionero, no es verdadero discípulo. Y esto realmente es un tremendo llamado de atención para nuestra vida. Cuando nosotros vamos a la experiencia de Jesús con sus discípulos, encontramos que Jesús los encontró como hombres muy ocupados. Ellos eran trabajadores, ellos eran pescadores, se ganaban la vida echando las redes cada mañana para poder pescar y llevar el sustento para su familia. Hombres sumamente ocupados. Jesús no buscó a desocupados, a desempleados, buscó a personas ocupadas para darles una ocupación mayor. No solamente una ocupación que pudiese ser de interés material, sino que tuviese connotaciones eternas. Por lo tanto, cuando llamó al apóstol Pedro, le dijo, tú eres Simón Pedro, pero ahora te digo que tú serás un pescador de hombres. Tú eres un pescador y serás un pescador de hombres. Junto con el encuentro que tuvo con el apóstol Pedro, el Señor le planteó la visión de ser un ganador de almas, de ser un pescador de hombres. Ya con el encuentro con Cristo viene la misión, viene la visión de conquista y viene la misión de ganar nuevas almas para Cristo. Entonces ya mismo en el encuentro el Señor Jesús les habla acerca de la misión a sus discípulos. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Ahora mira la siguiente declaración: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llevar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Cuando el Señor Jesús desafía a los discípulos para poder ser pescadores de hombres, para poder ser misioneros, también Jesús les da un método para que ellos puedan ser misioneros de la mejor manera, misioneros exitosos. Y Elena de White nos dice, hay un solo método que es el que nos dará éxito para llegar a la gente.
Miren que ella está enfatizando solo un método. Podemos tener gran cantidad de métodos, pero Elena de White dice, solo un método es el que nos garantiza el éxito. Y este método es el método de Cristo. Y entonces Jesús estuvo con sus discípulos 3 años. Y en esos 3 años Jesús les enseñó su método de evangelizar. Y el método que Jesús tenía era alcanzar los corazones, alcanzar las personas. Ir donde las personas, mezclarse con los seres humanos. Y cuando se mezclaba con las personas, hacerles saber que Él estaba para hacerles el bien, mostrarles simpatía, atender sus necesidades. En otras palabras, establecer un contacto directo con las personas, establecer empatía, de tal manera que las personas veían a Jesús y decían, Jesús vino a mi casa, qué bueno, me siento privilegiado, porque Jesús es alguien que atiende las necesidades. Tengo a un hijo que está enfermo, voy donde Jesús, porque sé que Jesús va a atender mi necesidad. Estoy desanimado, me siento triste, voy donde Jesús, porque sé que Él va a satisfacer mi alma triste. Entonces las personas encontraban en Jesús a alguien que podía satisfacer sus necesidades. Y ahora viene Elena de White y nos dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues llegar a la gente. Es hacer exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo, que es el mayor método, el mejor método para poder llevar almas a los pies de Cristo. Nosotros como cristianos no vivimos aislados, vivimos en comunidad. Cada uno de nosotros tenemos una red de amigos, de conocidos. ¿Quiénes son los que componen parte de tu red? Por ejemplo, cuando estás dentro de tu casa, tu red la compone tu propia familia. Hay una red porque tienes contacto con esa persona. Y tu red también la componen los colegas de tu trabajo. Y si estás en una universidad o en un colegio, tus colegas, tus compañeros de estudios son aquellos que forman parte de tu red. La red son todos los contactos que nosotros tenemos. Y yo te pregunto, ¿cuántos contactos tienes al día? No sé cuántos uno se han puesto a contar, pero una persona dice que al menos cada ser humano tiene 18 contactos como promedio con otros seres humanos, ¿no? Y ahora imagínate, por ejemplo, si tú tienes un peluquero y siempre vas al mismo peluquero y cada vez que estás con ese peluquero tú conversas y te ríes y entonces él te hace conversación, establecen un vínculo, esa persona llega a ser parte de tu red. O cuando vas al panadero y todos los días a las 6 de la mañana estás yendo para comprar tu pan, ¿no es verdad? Entonces, pero después estableces un vínculo, ya lo saludas bien, le saludas diferente, esa persona llega a integrarse en tu red. O eres un taxista y hay una persona que te llama por teléfono siempre para el servicio de taxi y entonces le das un buen servicio y la persona tiene mucha confianza en ti y siempre te está llamando. Estás estableciendo una red. Todos los seres humanos tenemos una red. Y mira que a veces la red que nosotros podemos construir tiene un gran potencial para poder hacer el evangelismo. Porque hay dentro de ese grupo de personas muchas que todavía no escucharon hablar siquiera del nombre de Cristo. Y entonces, pero tú tienes contacto y tú eres cristiano y puedes establecer un contacto con esa persona. No necesitas ir directamente y abrirle la fe de Jesús y decirle, mira, la primera lección está aquí, ¿no? De cuántos dioses existen. No, no es necesario, sino que hacer lo que Jesús hacía. Cuando Jesús estaba aquí, se mezclaba con las personas. Se presentaba como alguien que quería hacerles el bien. Una persona servicial, una persona amable, una persona gentil. Alguien que está dispuesto a ayudar, alguien que es digno de confianza, alguien que puede aconsejar. Ese debe ser un cristiano. En todo lugar, en cualquier lugar debe distinguirse por ser una persona de confianza, por ser alguien que brinda su corazón, que sirve al prójimo. Y de esa manera él tiene entonces esta red. Y cuando establecemos ese vínculo con las personas y las personas empiezan a tener confianza en nosotros, entonces recién podemos hablarles acerca de lo que está dentro de nuestro corazón. Así como Jesús, después de ganar la confianza, ahí les decía, síganme, ¿no? Ahí abría la doctrina. Qué triste es cuando empezamos a tocar las puertas y lo primero que hacemos es, señora, tiene que arrepentirse porque si no usted se va a quemar en el lago de fuego. Imagínate ese tipo de predicación. No has ganado la confianza, no has establecido contacto con la persona, ese no es el método de Cristo.
Jesús se ganaba la confianza. Cuando todos formamos parte de una red, entonces esa red tiene que ser dinámica y tiene que crecer cada vez más, alcanzando otras personas, de tal manera que podamos estar en contacto y cuidando a las personas. Nosotros somos gente que cuida de gente. El cristiano debe verse a sí mismo como alguien que se siente responsable de su prójimo. No como Caín, que decía, yo soy acaso un guarda de mi hermano. No como Caín. Cristiano decir, sí, me siento responsable por mi prójimo, porque soy el único cristiano que está en contacto con él. ¿Quién sabe? Nadie más puede predicarle la palabra de Dios. Necesito establecer confianza con esa persona. Necesito presentarle a través de mis actos y mi testimonio que Jesús es un ser real. Y entonces se abrirán las ventanas de oportunidad para poder testificar acerca de Jesús. Todos pertenecemos a una red y esa red debe ser usada para poder alcanzar a las personas. Mira la siguiente declaración de Elena de White. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida, esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Qué linda esta frase, ¿no? Que el Señor prestaba atención a un auditorio de una sola alma. Puede ser que haya una sola alma en todo el auditorio, ¿no? O en una entrevista personal. Y Jesús le prestaba una fiel consideración. Los contactos personales, nuestro testimonio personal es muy importante. Nosotros tenemos que presentar a Jesús como un ser real, alguien que está dispuesto a extender su mano. Y entonces, cuando Jesús extiende la mano y salva a la persona, no hay mayor alegría en el corazón del fiel discípulo, porque siente que él apenas fue un instrumento, apenas fue el nexo que llevó a una persona para encontrarse con Jesús. Y Jesús es el Salvador. De tal manera que primero es el contacto personal. Imagina dentro de tu grupo pequeño, que todos puedan siempre tener este tipo de relación con las otras personas. Siempre tendríamos invitados, ¿no? Un grupo pequeño podría tener una gran cantidad de invitados cada vez, porque las personas están entrando en contacto, ya sea en la universidad, ya sea el amigo del trabajo, ya sea el esposo o la esposa que no es adventista, se lo trae a la reunión, y cuando viene a la reunión las personas lo acogen con amor y las personas le presentan a Jesús a través de sus actos y a través de sus palabras, y entonces esa persona es tomada por el Espíritu del Señor y es llevada a los pies de Jesús. Entonces frecuentemente podemos seguir esta secuencia, ¿no? Una persona establece contacto personal, se hace amigo de la persona, lleva a esta persona a su grupo pequeño y luego la persona en el grupo pequeño, que está disfrutando del grupo pequeño, es invitada a la iglesia. Entonces se produce un ciclo muy bonito. Una vez estando en la iglesia, la persona continúa perteneciendo dentro de su grupo pequeño. Esto podría ser llamado una secuencia, pero no es una secuencia única. Las personas conocen a Dios de diferentes maneras. Muchas veces primero van a la iglesia y después allí establecen contacto con algún cristiano. Llegaron a la iglesia visitando porque vieron que el edificio era bonito o por curiosidad se quedaron allí, un hermano entra en contacto. O sea, no siempre se realizan las cosas de un modo inflexible así, ¿no? Por ejemplo, también puede darse el siguiente caso. Una persona tiene contacto, la persona primero es invitada a la iglesia y después de ser invitada a la iglesia es llevada hacia el grupo pequeño. Hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero el contacto personal, la reunión en la iglesia, la reunión en el grupo pequeño, todos estos ingredientes van a formar un círculo de amor que va a envolver a aquel que recién está conociendo a Jesús, de tal manera que lo va a mantener firmemente unido al Señor Jesucristo. Es necesario que cada elemento cumpla con su función. El miembro de iglesia, estando dentro de su círculo, dentro de su red de conocidos, como alguien que testifica de Jesús. El grupo pequeño recibiendo a las personas. La iglesia recibiendo y formando a las personas a través de la predicación, a través del testimonio de otros hermanos. De tal manera que todos puedan ayudar para el crecimiento espiritual del nuevo converso. Tenemos aquí una siguiente declaración. Este fue el medio por el que la iglesia cristiana fue establecida, a través de contactos personales. Cristo primero eligió a unas pocas personas
y las invitó a seguirlo. Entonces ellas fueron en busca de sus parientes y conocidos y los trajeron a Cristo. Este es el método con el que debemos trabajar. Unas pocas almas ganadas y plenamente establecidas en la verdad, como los primeros discípulos, trabajarán para otros y la red se extenderá. Y cuando la red se extiende, las personas van a fluir a los grupos pequeños. Y cuando los grupos pequeños empiezan a crecer, los grupos pequeños van a dividirse. Y al dividirse van a multiplicarse, ¿no? Y vamos a establecer grupos pequeños en otros lugares. Y las personas continúan trabajando en su red, con sus amigos, con sus vecinos, con sus parientes, continúan trabajando. Y los grupos pequeños continúan creciendo. Y cuando crecen ahora es necesario que se dividan, de tal manera que otra vez tenemos más grupos pequeños. Pero las personas continúan, los nuevos que van entrando, los nuevos conversos, ellos continúan ahora aprendiendo que deben testificar acerca de Jesús y van creciendo también con su red, traen a sus amigos, traen a sus parientes y entonces los grupos continúan creciendo porque vienen al grupo pequeño estas personas y se tienen que multiplicar y así se tienen que continuar multiplicando hasta alcanzar una red en el que haya muchos grupos pequeños que sean como centros de salvación en cada barrio, en cada cuadra, en cada esquina de la ciudad. Y de esta manera la influencia de las personas para el bien va a ser extraordinaria. El grupo pequeño es evangelístico. No puedo pensar en un grupo pequeño que no tenga un plan para ganar almas. Uno de los planes es a través del evangelismo personal. Los miembros del grupo pequeño trabajando por alcanzar a otro. Pero también hay otra manera como el grupo pequeño puede hacer evangelismo. Eso lo veremos en otra sesión. Ahora hemos visto cómo los miembros pueden trabajar para llevar el mensaje a otras personas a través del método de Cristo. Finalmente, encontraremos que a través de los grupos pequeños, nuestra ciudad, nuestra comunidad será evangelizada y será llevada a los pies del Señor Jesús. Veamos esta última declaración. Este fue el medio por el que la iglesia cristiana fue establecida. Cristo primero eligió a unas pocas personas y las invitó a seguirlo. Entonces ellos fueron en busca de sus parientes y conocidos y los trajeron a Cristo. Este es el método con el que debemos trabajar. Unas pocas almas ganadas y plenamente establecidas en la verdad, como los primeros discípulos, trabajarán para otros. Y así la misión del Evangelio será cumplida para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga.